Shalom, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos 12 tribus, somos Talmidín, somos alumnos del precioso Ruach. Como lo hemos sostenido, estamos aprendiendo del precioso Ruach, que es nuestro maestro, aprendiendo de Yehoshua, quien es nuestro Adón, aprendiendo de Jehová, quien es nuestro Elohim. Nosotros tenemos claro que no están nuestras fuerzas, está es en la promesa. Está en que depositemos todas nuestras cargas en la promesa del Señor y por eso queremos explorar, queremos escudriñar, queremos disfrutar, queremos sacarle todo lo que pueda darnos cada una de las palabras de la preciosa Torá, que es el cúmulo de la promesa del Eterno, de aquel que es omnipotente para poder cumplir cada una de las cosas que ha prometido allí en su Torá. Entonces, por eso seguimos estudiando la Torá. En el estudio anterior, donde vimos el Génesis del Apocalipsis, un estudio que hemos empezado y que hoy continuaremos, acerca de cómo podemos entender mejor el Apocalipsis cuando nos acercamos al Génesis y cómo en el Génesis se da el origen de la vida tanto celestial como la vida terrenal. Y vimos cómo existía allí, y tratamos de explicarlo lo mejor que en nuestras palabras nos es posible, acerca de esa creación de la tierra, de esta tierra física, material, donde habitamos con nuestra corporeidad, y el otro, la existencia de un mundo llamado el mundo celestial, el mundo espiritual, un Gan Edén, allí donde el Señor traslada al hombre, como lo vamos ya a entrar en detalle a ver hoy. Pero lo que hicimos hace 8 días fue básicamente establecer, entre otras cosas, la existencia de los tres cielos, como el tercer cielo, el mismo Pablo lo define como que es el paraíso, el Gan Edén, que está allí, que todavía existe, que está presente, que no desapareció, está porque Él fue llevado allí. Y que cada vez que nosotros hablamos de entrar a la presencia del Eterno, entrar a la presencia del Padre, de Jehová, a entrar a la presencia de Yod Heh Vav, estamos entrando al Edén. Y es visto básicamente la palabra Gad como un patio rodeado de algo. Entonces es entendible que cuando venga la nueva Jerusalén, estamos hablando de que está viniendo el Gad Edén dentro de la nueva Jerusalén. Es más extenso que esto que estamos hablando, así de que para cualquier aclaración es ver el estudio anterior. Hoy vamos a ver un estudio ya que trata es acerca o va a tener como tema central y que de hilo trascendental esa parte de la creación del hombre y la caída en el pecado que se ha llamado pecado original o en el pecado primario y esa tendencia al pecado que nos caracteriza como seres humanos. Entonces, lo hemos llamado rescatados del engaño. Y al final, la parte final de lo que vamos a tratar, vamos a entender por qué decimos que es cuando profundizamos en las escrituras, cuando las escudriñamos, cuando estamos allí atentos a ver qué tiene para decirnos, entendemos que hemos sido engañados en gran manera, incluso con buenas intenciones. Muchas veces con énfasis en la tradición. En otras ocasiones, por una mala interpretación o por el simple hecho de no ir, no acercarnos al texto en el idioma en el cual nos han llegado los manuscritos más antiguos, hebreo, griego, arameo, o hebreo, arameo, griego, porque el segundo, el pacto renovado viene en griego. Entonces hoy vamos a ver, el tema se llama rescatados del engaño. Martica, ¿nos regalas por favor Romanos 5 5 al 21? Sí. Romanos 5 5 al 21 dice, y la esperanza no será avergonzada porque el amor de Jah Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque cuando aún éramos débiles a su tiempo, el Mesías murió por los impíos. Ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Jah Elohim demuestra su mismo amor hacia nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre,
seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Ja Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos para su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Ja Elohim por medio de Yeshua el Mesías, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Ja Elohim para los muchos. Y el don por la gracia de un hombre, Yeshua, el Mashiach. Pero con el don no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de una sola transgresión para condenación, pero el don gratuito vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque si por la transgresión del uno la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinarán en vida por uno, Yeshua el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por lo tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así, la ley entró para que el pecado abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Amén. Amén. Total. Nosotros aquí entendemos claramente que está hablando de cómo entró el pecado por el acto de un hombre llamado Adán, que realmente estaba representando a toda la humanidad y uno de los contenidos para el nombre Adán es humanidad. Me espera un momentico, podemos parar un momentico y devolver, es que me están llamando aquí con una urgencia. Ya un momentico, 2 segundos. Nos está hablando claramente de Adán como representante de toda la humanidad, que con el pecado cometido entre él y Eva al tomar del fruto prohibido, cometen el pecado de rebeldía, obedeciendo más, haciéndole más caso al engaño de la serpiente que al mismo, que la palabra dada por Jehová. Para ese momento, ellos con eso, con ese acto, hicieron que el pecado viniese a toda la humanidad como descendencia de estos dos. Es claro lo que dice, pero dice que también la salvación vino por las muchas transgresiones, claro, porque ya vino para todo transgresor. No significa que las muchas transgresiones agradaran tanto al Señor que por eso vino la gracia. No, que era necesaria la gracia porque somos tan transgresores, tan débiles, tan frágiles al pecado, que el Señor entiende perfectamente que por eso necesitamos recibir la gracia de Él. Y la gracia no significa que el Señor nos vaya a consentir en todo y entonces en todo va a perdonarnos y entonces Él entiende que yo soy pecador, Él entiende que soy mentiroso, Él entiende que soy fornicario, Él entiende que soy alcohólico, Él entiende que soy... No, es por eso inicia incluso el mismo Pablo diciendo que es nosotros necesitamos el amor de Elohim, necesitamos el amor del Padre. ¿Y cómo se expresa ese amor? En el sacrificio de Yeshua en el madero, y se expresa ese amor en el Espíritu Santo, en el precioso Ruach HaKadosh que nos ha dado. Hoy vamos a ver, y vamos a avanzar en esto, que
el pecado tiene como fruto en el hombre, óigase bien, en la humanidad tiene como fruto la muerte. Pero la pregunta que podríamos hacernos es, bueno, y entonces ese pecado del hombre que llevó al hombre a conocer el pecado, entonces trascendió al resto de la creación. Yo diría que no. Y vamos a verlo más en la medida que vayamos avanzando, que el hombre no fue hecho para morir. El fruto del pecado, de esa rebeldía, de esa rebelión, de esa desobediencia, fue el pecado. Y el pecado trajo consigo la muerte porque era la consecuencia que el Señor ya había advertido. Pero, ¿qué pasa si hablamos de animales, si hablamos de plantas? ¿Allí qué? ¿De aves? ¿Allí qué? De qué podemos decir? Pues déjenme decirles que allí estos animales se habían sido hechos con la muerte en ellos. Por eso estaban tan bien hechos, y tienen que ver el estudio anterior para poder entender lo que voy a decir, por eso ellos se reproducían. Entonces, ¿y por qué podemos entender que la muerte sí estaba en ellos? Porque esos animales estaban hechos, estaban hechos para el sacrificio delante de Jehová. Porque esos vegetales estaban hechos para el alimento del hombre. Recordemos que al hombre se le dio, y a los animales se les dio la facultad de consumir carne, que significa muerte de animales, no de seres humanos, nunca de seres humanos, pero de animales, para su alimento a partir de la salida de los rescatados en el arca de Noé. Antes de eso, según se desprende del texto, se podía consumir era vegetales. Incluso hay personas que dicen, está tan confirmado eso que la mayoría de nuestros dientes están hechos para macerar vegetales. Y los colmillos son los que tenemos como los únicos que sirven para rasgar carne. Entonces, casi que estoy diciendo algo como un anexo, una anotación de anexo a lo que vamos a ver. Entonces, eso significa que nosotros no podemos decir que la muerte sea mala en el sentido de los animales, en el sentido de los vegetales, porque bueno, les digo, la intención era buena. Por eso el Señor, aún en dejar muerte en estos seres, dice, y Dios Jehová, que todo lo que había hecho tenía un buen propósito. Ha sido traducido como también como era bueno. Pero ese era bueno se debe entender de que desde que Él en su corazón tenía un buen propósito para toda esa creación. Y dentro de ese buen propósito tenemos que entenderla. Entonces, analicemos el curso de este capítulo 5 del libro de Romanos. Lo que está diciendo allí es, el pecado entró al mundo por un hombre. Ese hombre es Adán. Y cuando se refiere a ese mundo al cual entra, lo está haciendo exclusivamente para la humanidad, para el ser humano. Por eso dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿sí? Por medio de un hombre, no está hablando del mundo global, de toda la creación. ¿Por qué? Porque más adelante lo aclara, dice, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres. Está detallando, ya está discriminando. Por cuanto todos, ¿quiénes todos? Los hombres, pecaron. ¿Sí? Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Porque de cierto, el día que comieres de este árbol, moriréis. Lo vamos a leer cuando lleguemos a Génesis. Génesis 2. Dice, ahora, ¿cómo podemos aclarar que efectivamente todo el efecto de ese consumo de un alimento prohibido, de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, se refiere solamente al hombre? Lo podemos entender en el sacrificio de Yehoshua, en el sacrificio del Mashiach. Él murió por el perro, murió por el gato. No, él murió por nosotros los hombres, pecadores, impíos, sometidos a la inclinación hacia el mal. Pero el Señor todavía rescata y guarda su amor para con nosotros. Por favor, Lore, nos lees primera de Juan 2, 1 y 2. Ok. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, Paracleto tenemos ante el Padre, a Yeshua, el Mesías, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Cuando aquí hay dos palabras que las dejé lo más posible en el griego, que es paracleto y propiciación. Paracleto significa el que intercede, el que intermedia por nosotros, el que está por nosotros, el que se presenta por nosotros. ¿Sí? Por eso dice, paracleto tenemos ante el Padre, alguien que media por nosotros. ¿Y quién es este? El mismo que se presenta como propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciatorio era la tapa en donde caía la sangre del sacrificio, ¿sí? Indicando que alguien estaba pagando por el pecado del pueblo. Entonces aquí nos está diciendo también que Yeshua es aquel que se llevó nuestros pecados y por lo tanto cuando el Padre ve, nos mira a nosotros, ve a Yehoshua, ve a Mesías, ve el sacrificio, ve la sangre derramada y por ese, a través de él, presenta propiciación, cubierta, cubre nuestros pecados. Ahora, Hebreos 9, 27 y 28 dice, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos y se aparecerá por segunda vez. Nos está diciendo, en el pasado un solo sacrificio fue suficiente. Ya nosotros quedamos libres del pecado y libres de las consecuencias del pecado. Dice, pero se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque él llevó nuestros pecados, volverá sin pecado, los habrá entregado al Padre para que el Padre los perdone y los limpie. A los que esperan para salvación, sin relación con el pecado, a los que esperan para salvación. La pregunta que muchos dirán es, pero si yo me arrepiento, ¿por qué aún así la gente muere? ¿Por qué conozco gente buena que aún así muere? ¿Por qué? Porque aun cuando Yehoshua nos perdonó, todavía nosotros no hemos roto la relación con el pecado. Ok. Es necesario que nosotros volvamos al Padre, volvamos a su amor, volvamos al Ruaj, alimentemos que este templo del precioso Espíritu Santo sea digno del Espíritu Santo y se recree en este lugar, en este cuerpo, se recree el Espíritu Santo. Se sienta agradado, se sienta preparado ese espacio para Él. Y desde luego, la mejor manera de prepararlo es viviendo atentos a Yehoshua, creyendo en que ese sacrificio fue suficiente, pero también creyendo que ese sacrificio nos invita a obedecer más la preciosa palabra del Padre. Porque él mismo dice, él en pocas palabras lo presenta a Juan como la palabra viviente, como la Torá viviente, como aquel que vino a exaltar, a dar gloria a las promesas y a la palabra completa del Padre eterno Jehová. Por favor, Martica, ¿nos regalas Marcos 10, 42, 45? Sí. Pero Yeshua los llamó y les dijo, sabéis que los que suponen ser gobernantes de las naciones enseñorean de ellas y los magnates de ellas ejercen despóticamente su autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no es así, sino que quien quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos. Porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre se presenta a él. Tengamos en cuenta que si yo me olvido de que Yehoshua es hombre, estoy haciéndole perder la capacidad para rescatarnos. Me explico. No es el sacrificio de Dios por los hombres el que nos rescata, sino el sacrificio de el hombre Jehová, Yeshua, libre de pecado sin haberse contaminado por el pecado, el que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque si Yehoshua hubiera cometido un solo pecado, estaría entregándose en el madero por él, solo por él, no por el resto de la humanidad.
porque era necesario que la paga del pecado sea muerte. Él estaría pagando el precio por él, no por la humanidad completa. Pero queda claro que lo que está diciendo es el Hijo del Hombre rescatando a los hombres. Ahora, simplemente como un elemento paralelo dentro de lo que allí dice, el mismo Yeshua le está invitando, de hecho, le está reglamentando a sus discípulos que tienen que desmarcarse de los gobiernos corrompidos del mundo. Los gobiernos donde los gobernantes solo miran su propio interés. Y los que son llamados grandes, los que toman las decisiones, a los que aquí el Señor dice los magnates, estos solamente toman decisiones y solo buscan su propio provecho. Y en la relación con el resto, los ven como inferiores, como subordinados, incluso como utensilios útiles, como un objeto el cual a cualquier momento puede ser desechable mientras el beneficio es todo para ellos, para estos magnates. Así el Señor se está demarcando. Por eso dice, ¿quién es el verdadero líder? El que sirve, porque incluso el Hijo del Hombre, incluso Yehoshua, vino para servir y no para ser servido. Pero le suma, o sea, todos sirvan, pero mi función principal como Mashiach es dar mi vida en rescate por muchos hombres. Entonces, volviendo con lo que venimos, la paga del pecado es muerte. El Señor vino a rescatarnos del pecado, ¿cómo? Con su sacrificio. Pero ¿a quiénes vino a rescatar? A los hombres. Y volvemos a decir, ¿qué pasa con el resto de la creación? El resto de la creación conocía muerte, pero básicamente no con la mala intención de que, como cometieron pecado, tienen que morir, no porque pecado no habían cometido, sino porque su objetivo era alimentar al hombre e incluso, yo me atrevo a decir que en el reino de los cielos existen productos vegetales y animales que están allí también para sacrificio, porque el sacrificio delante del altar se mantiene. Incluso lo que ve Moisés es la realidad, y él viene acá y pone a la altura, a la escala del hombre, según el modelo que había visto. Entonces, ¿hay sacrificios? Claro que hay sacrificios. ¿Hay ofrendas? Sí hay ofrendas. Delante de Jehová. Claro que los hay. Entonces eso significa también, y recordemos algo que ahorita comentábamos, el mismo Pablo dice que lo que alimentó a los hombres en el desierto fue maná, y luego lo llama pan de los ángeles. Entonces ellos también se alimentan. O sea que en el reino de los cielos también hay esto. Y cuando vayamos nosotros a reinar con Yeshua, y cuando estemos en el reino eterno en la Nueva Jerusalén, habrá banquetes. Entonces nosotros no podemos decir que una cosa que sea lo mismo, perdón, la muerte por causa del pecado, que la muerte por causa de tener vida en el resto de la creación. Y por eso nosotros, al ser rescatados en el tiempo final, cuando venga Yehoshua, sin relación con el pecado, cuando seamos rescatados por él, viviremos eternamente con él, porque allí el rescate será completo. Y eso lo veremos cuando estemos estudiando la proclamación de los ángeles al decir, cayó Babilonia, y allí en adelante. Entonces, nosotros ahorita lo que estamos es sentando las bases. Sentamos las bases de los cielos, de la tierra, del mar, en la ocasión pasada. Ahora estamos sentando la base de la relación del hombre con el Eterno, con Jehová, con Yohai Bahem. ¿Y qué pasa a raíz de ese pecado? Ahora, ¿por qué lo llamamos que estamos muchas veces engañados? Porque muchas veces le restamos poder, facultades, trascendencia a las promesas del Señor y nos enfocamos en la palabra maldición. Cuando tenemos que entender que el Señor, sí, envía bendición, también está dentro de su potestad enviar maldición. Pero para nosotros los que nos los que hemos arrepentido, los que hemos aceptado el sacrificio de Yoshua, los que vivimos atentos, concentrados, centrados en las promesas de Jehová en su preciosa Torah, para nosotros el trato es otro. Para nosotros es de bendición, no de maldición. Por favor, Lore, nos regalas Juan 3:16 al 21, el famosísimo John 3:16, que se ve en todos los estadios.
pero vamos a ir hasta el 21. Juan 3:16 al 21, por favor. Ok. Porque de tal manera amó Yahvé al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Yahvé no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahvé, y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Yahvé. Miren que aquí dice el que decide rechazar al hijo ya ha sido sentenciado, ya ha sido juzgado, dice allí. Entonces, debemos entender, voy a poner ejemplo, a ver si de pronto con esto ponemos en contexto esta parte. Si a una persona ya sabe que si mata a otro, va a pagar, vamos a suponer, 4 años de cárcel. Cuando mata a esa otra persona, ¿ya fue juzgado? ¿Ya fue sentenciado? Ante un juez, no. Pero ¿por qué huye de la sanción? ¿O por qué trata de ocultar el delito? Ah, porque conoce que hay juicio. O sea, ya está juzgado, aun cuando no haya sido juzgado por un juez. Pero ya está juzgado ¿por quién? Por la ley, por la norma. Entonces, allí volvemos a lo que Pablo también decía. Pablo decía que la ley realmente sirve para manifestar el pecado que hay en el hombre, en el corazón del hombre. No limpia del pecado. Es como el espejo que te revela dónde está la mancha, pero no te va a limpiar. ¿Qué te limpia? Lo que te limpia del pecado es el arrepentimiento. Es la sangre de Joshua la que te limpia, la que nos trae juntamente con el arrepentimiento la convicción de perdón. Solamente podemos hacerlo a través del conocimiento de la Torá, que nos revela el pecado, pero también nos revela quién es el que nos limpia y podemos así acercarnos a aquel que nos limpia. Pero bueno, dentro de lo que hemos leído nos queda claro que el pecado entró por ese primer hombre, Adán. Ese Adán que representa y es semilla única, juntamente con Eva, del resto de la humanidad, de toda la humanidad. Y por efecto del hecho de que son la materia prima, entonces por eso el efecto del pecado de ellos trasciende al resto de la humanidad. Entonces, allí podemos decir que las plantas, los animales, no es que mueran por causa del pecado del hombre, ni por causa que hayan cometido un pecado de estos. No, es porque el plan perfecto del Señor es mantener su amor para con nosotros. Y mantener su amor para con nosotros significa mantenernos dentro de cuando él pone el ejemplo que dice, mirad las aves del campo, no siembran ni hilan, no siembran ni recogen, y mirad que el Señor los alimenta. Nos está indicando también eso, que toda la creación está hecha por causa del hombre. Toda la creación está hecha por causa del amor, más bien, de Jehová para con el hombre. Y ese amor no se ha debilitado, no ha menguado, no ha cambiado. Se mantiene el amor del Señor por nosotros. ¿Qué espera Él de nosotros? Que nos acerquemos arrepentidos, que volvamos a Él, más bien dándole la espalda al pecado, rechazando el pecado y aceptando la preciosa palabra del Señor. Porque si no, ya somos dignos de juicio, ya estamos sometidos a juicio. Entonces, en el versículo incluso que leímos de Romanos 5:12, en el 11b nos dice, Yeshua el Mashiach, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué reconciliación? ¿Con quién estábamos peleados? ¿Cuándo nos peleamos? ¿Por qué se llama reconciliación? Reconciliación
Dice en el diccionario bíblico, por lo tanto, aunque la forma compuesta dice que la palabra reconciliación significa cambiar, canjear, está compuesta por la palabra catalazo, que significa reconciliar. ¿Reconciliar con quién? Con Jehová. Pablo utiliza allí, en ese versículo 5 de Romanos, en el capítulo 5 de Romanos, perdón, utiliza, en lugar de catalazo, utiliza apocatalazo. Ese apo ya le da una mayor intensidad. Hemos sido reconciliados. O sea, no es cualquier reconciliación, no es con cualquiera, no es de cualquier dimensión, es una reconciliación con el Eterno en dimensiones eternas. Entonces, cuando él trata ese tema de la reconciliación con apocatalazo, lo que está es ¿por qué? Por causa del que nos reconcilia. ¿Por qué es de tanta magnitud? Por causa del que nos reconcilia, que es Yeshua, el Mesías, el Mashiach, el que nos reconcilia. Entonces nosotros, estableciendo todo esto, aun cuando el Señor nos rescata del pecado, volvemos a decir, no podemos desconocer nuestra fragilidad. No podemos desconocer que el pecado no nos domina, no nos puede dominar. Pero el pecado también, igual nosotros somos seres que estamos, digamos así, frágiles ante el pecado. Fortalecidos en el Señor es la única manera de que podamos vencer al pecado que nos agobia, dice la palabra del Señor. Romanos 3:23 al 24 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Jehová, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Mashiach, Yeshua, efectuó. Así como Pablo inicia, cuando iniciamos el estudio para el día de hoy, diciendo el Espíritu Santo que nos ha sido dados en el mismo Romanos 5, ahora aquí nos dice que nosotros también hemos recibido reconciliación, perdón de pecados a través de Yeshua. Ahora, en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, o sea, ya sucedió, con Jehová por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida, por su resurrección. Él no quedó muerto, Él resucitó. Entonces, Yeshua nos reconcilió con el Padre Eterno, con el Jehová, pero aún seguimos en la carne, que por la costumbre, por la tendencia, por la naturaleza es tendiente al pecado. Pero la fortaleza viene de la preciosa Torah y de la obra del Espíritu Santo. Pero aún se mantiene, por causa del pecado, la enemistad con el Espíritu. Y esa enemistad es la que hace que la victoria sobre la muerte esté ligada solamente a Yehoshua, quien ya venció la muerte. Entonces, cuando Él venga en gloria, nos invita a que compartamos ese aspecto culmen, cúspide de su gloria, que es la victoria sobre la muerte. Para el hombre, para nosotros seres humanos, por lo que digo, en la trascendencia de la eternidad, seguirá habiendo sacrificios, festines, bendiciones de ese tipo. Ahora, esa reconciliación fue por una enemistad. ¿Cómo empezó esa enemistad? Luigi, ¿nos regalas Hebreos 9:14, por favor? ¿Cuál? Hebreos 9:14. Sí. Dice, ¿cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? ¿Cuánto más esa sangre preciosa? Si los sacrificios antiguos eran capaces de limpiar parcialmente, pero no de vencer al pecado. Lo que está diciendo allí es, el hombre pecaba y tenía que volver a sacrificar. Pero como leímos en un principio, Pablo dice, se sacrificó una sola vez por todos nosotros. Entonces, por eso desaparecen los sacrificios, porque ya hay un sacrificio que es suficiente, el de Mashiach. ¿Para qué? Para limpiarnos de obras muertas.
y tener un fin, un propósito de nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? Servir a Jehová, al Señor, al Dios vivo, al Elohim vivo. Génesis 2, voy a leer Génesis 2 del 8 al 15 y vamos a entrar a escudriñar, a estudiar el motivo o los hechos que llevaron a ese conflicto, a ese pecado que nos alejó del Padre y por lo tanto era necesario la reconciliación a partir de Yeshua. Génesis 2, 8 al 15, ya estudiamos una gran parte de la ocasión pasada, nos dice, plantó Jehová Elohim un Galaidén hacia el Quedén. Ha sido traducido hacia el oriente y nosotros dijimos, es que Quedén no significa solamente oriente, también significa de antaño, de antes, con anterioridad. Eso ya lo estudiamos, ya lo analizamos, seguimos adelante. Y puso allí al hombre. Fíjense que lo puso, de algún lado lo trajo y lo puso. Allí al hombre que había formado. Causó Jehová Elohim que de la tierra creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer. ¿Para qué estaban los vegetales? Para comer. Y el árbol de la vida en medio del jardín. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín y de allí se dividían cuatro cabeceras de ríos. El nombre del primero es Pisón, rodeando toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el oro de esta tierra es bueno. También bedelium y piedras de ónix. El nombre del segundo río es Gijón, rodeando toda la tierra de Cush. Básicamente Cush es la tierra de Etiopía, la parte de África. El nombre del tercer río es Hedekel. Es el que fluye hacia el este de Ashur. Vamos a estudiar en la próxima clase, tenemos que llegar hasta Abraham, por lo tanto tenemos que pasar por la Torre de Babel, que nos va a explicar en gran profundidad todo esto de los demonios, de los ángeles caídos, la doctrina de quiénes son los querubín, quiénes son los serafín, incluso el libro de Enoch nos nombra los orfanín, este tipo llamémoslo de estructura o de organigrama o de población, ¿sí? Eh, tenemos que estudiarlo para poder entender lo que pasa en el tiempo final, incluso lo que está pasando en este tiempo, poderlo entender. Entonces, allí nos nombra una zona, Ashur. El cuarto río es el Éufrates. Luego dice, fíjese que dice que él puso al hombre, hice énfasis en esa parte, ahora miremos lo que en el 15 dice, tomó Jehová Elohim con él al hombre y lo puso en el jardín de la delicia para cultivarlo y cuidarlo. Ordenó Jehová Elohim al hombre diciendo, puedes de todos los árboles del jardín de delicia libremente comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de este usted no comerá, porque el día que usted coma de él, de cierto morirá. Entonces, volvemos al ejemplo que decía. Si ya la ley dice esto es lo que le va a suceder, si hace tal cosa, cuando ellos hicieran esa cosa, tenía que suceder eso aun cuando no pasaran por un juicio ante un juez. Ya se sabía que había una sentencia que estaba en firme. Ahora, ¿dónde podía ver Adán y Eva la muerte? Pues en la tierra, como ya dijimos, en los animales, en las plantas, podían verlo. En la tierra misma de donde había sido tomado el suelo como materia prima para ese hombre. Pero ese hombre había recibido el soplo del Eterno que le daría vida, vida real, vida diferente a la de los animales y a la de las plantas. Por lo tanto, era la preparación del Señor para el hombre, era el propósito del Señor para el hombre que no muriera. Pero era también necesario que el hombre no fuese un mecano, un robot, una programación, sino que tuviera también la libertad de elección. Y para poder tener la libertad de elección debía tener opciones para elegir. El Señor no puso allí tentación, porque el mismo Señor dice que Él no tienta a nadie. El Señor puso el árbol de la vida porque era parte de su plan, darle vida eterna al hombre. Pero el hombre prefirió tener conocimiento del bien y del mal. Y con eso eligió la muerte, eligió el pecado.
Por favor, Lore nos regala, sí, Lore, primera de Juan 3, 1, 4. Ok, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la Torá. Ahora, tenemos que distinguir algo y aquí solamente lo hago con un paréntesis. Torah es instrucción, pero aquí es vista como ley. Pero no siempre que en lo que se conoce como Nuevo Testamento se hable de ley, se está hablando de Torah. Incluso hay traducciones de las escrituras que cuando se refieren a la ley, como unos estatutos, unos decretos establecidos, utilizan la llamada ley. Pero cuando se refieren a en referencia a la instrucción de Jehová para nuestra vida, a la instrucción que cubre promesas, que lleva consigo promesas, se refieren a Torah, en ese tipo de textos. Ahora, apartados un poco de esto, o mirando esto en por qué llegamos hasta este punto, es porque entendamos que nosotros, por el pecado de Adán y Eva, somos sujetos débiles, digámoslo así, o más bien, somos objeto para el pecado. Entonces, ¿cómo nos apartamos de él? A través del sacrificio de Yehoshua. Pero no solamente nos aparta del pecado, sino que nos sella con el sello de hijos de Dios. Ahora, aquí nos está describiendo qué es pecado. Pecado es toda infracción de la Torah. Y esa infracción se puede dar por desconocimiento como por rebeldía. ¿Mm? Cuando el Señor crea al hombre, no lo crea con la intención de pecar. Lo crea con la intención de que se recree en esas delicias de ese jardín. Esa es la intención del hombre. Pero la caída del hombre, con la caída del hombre, pues entra el pecado y con el pecado la muerte. Ahora, solamente porque estamos llevando un hilo también cronológico, debemos entender. El Señor dice que cuando llega el sexto día, termina allí todo el ejército de los cielos y de la tierra. Ya había hecho el ejército de los cielos. Aquí está terminando el ejército de la tierra. Por lo tanto, se termina el ejército de ambos. El último que hace es el de la tierra, pero se termina el ejército de ambos allí. En el séptimo día el Señor descansa y por eso ordena que en el séptimo día, Shabbat, sábado, descansemos de todas las tareas diarias de nuestra vida. Olvidémonos de los quehaceres, descansemos en las promesas, eso es lo que nos dice el Señor allí. Pero ha creado también los seres celestiales y los seres terrenales. Adán y Eva habitan en el reino celestial, en el Gan Edén. Allí hay seres celestiales espirituales para nosotros en nuestro contexto actual. Se presenta una rebeldía de estos seres, arrastrados por Hasatán. Hasatán es el que los convence, los engaña y los arrastra ¿a quiénes? A un tercio de los serafín. ¿Y por qué los serafín? Porque él dirigía la orquesta delante del Señor. Y los que allí están en primera línea para esa parte son los serafín. Tenía un pequeño detalle. Era el único que le daba la cara a los que estaban rindiendo adoración y alabanza, y en cambio le daba la espalda al que recibe toda la adoración, a Jehová, para poder dirigir a estos. Se confundió o se engañó a sí mismo, porque dice la palabra del Señor que irán engañando y siendo engañados. Se engañó a sí mismo, creyéndose que esa adoración era para él. Y allí caen, antes del pecado de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque lo entendemos cuando el Señor dice que era la serpiente la que arrastró, engañó a Eva para que comiera ella y su esposo del árbol. Que el Señor ha dicho, de cierto el día que comieres de este árbol moriréis. En Génesis 2,
18, voy a leer desde Génesis 2:18 hasta Génesis 3:21. Y allí voy a hacer énfasis en algo que hablamos la ocasión pasada, cómo un versículo de Génesis 1 encaja allí en Génesis 3, encaja perfectamente para entendiendo que Adán y Eva, de haber recibido esa orden, allí donde se posiciona, allí quedó claramente explicado que no estamos modificando las escrituras. Estamos diciendo que así como en Apocalipsis, para poder entender cronológicamente lo que está sucediendo en Apocalipsis, en muchos eventos hay que ir a versículos adelante o versículos atrás del evento que estamos narrando para poder concatenar los eventos. Aquí tenemos que hacer lo mismo. El Señor puede estar describiendo allí en Génesis 1:28 al 30 ese evento, pero anticipando a lo que el Señor iba a hacer o lo que, cronológicamente organizado más adelante. Génesis 2:18, voy a ir tratando de leerlo en línea para no aburrirlos, pero al mismo tiempo para darle dinámica a entender lo que es de la cronología. Dice, habló Jehová Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Allí estamos hablando de la única creación de humana que existe en el reino celestial. A Adán lo crea en la tierra y lo lleva. ¿Sí? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos para él compañera que le ayude. En otras versiones dice, hagamos para él una ayuda idónea. Pero la real traducción es alguien que le respire cara a cara. Alguien que tenga las mismas metas, que empuje para el mismo lado, pero tenga también derecho a su opinión, y su opinión no tiene por qué ser obligatoriamente igual a la de su marido. Pero lo hace con respeto, mirando a su marido como sacerdote. Pero no significa que como sacerdote tenga que seguirle todos los caprichos. Formó Jehová Elohim de la tierra toda bestia del campo y toda criatura que vuela en los cielos. Y los trajo, así como utiliza el mismo verso, para traer a Adán. Ahora los trajo a los animales para que Adán los llamara. Y como Adán llamó toda criatura viva, ese habría de ser su nombre. Luego dice que Adán dio nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el cielo y a toda la bestia viva. Esa era su tarea. Pero para Adán no halló compañía para ayudarlo. Causó Jehová Elohim un sueño profundo sobre Adán y él durmió. Y él tomó una de sus costillas y cerró en su lugar, en el lugar. Hizo. Allí utiliza la palabra, mientras venía utilizando la palabra bará para hacer, aquí utiliza la palabra baná. Significa que hizo tomando de algún lado, pero no solamente tiene esa característica, sino que hizo alguien o algo que sea fructífero, que se pueda multiplicar, que crezca. Incluso ha llegado a trascender esta palabra a ser buen administrador, a ser alguien que genera rentabilidad. La palabra banaj. Hizo tomando Jehová Elohim de la costilla del hombre la mujer y la trajo, nuevamente la misma frase. Trajo a Adán de la tierra al Gareden. Trae los animales a Adán para que les ponga nombre. Ahora, trajo a la mujer, significa que no estaba allí con el hombre, sino que una vez hecha, la trae al hombre. Y Adán dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, Isha en el griego, en el hebreo, Isha en el hebreo, porque ella fue sacada del hombre. El hombre es Ish. Por esto el hombre dejará a su padre, Abba, y a su madre, Emma, y permanecerán con su mujer, y ellos serán una sola carne. Ellos estaban juntos desnudos, el Ish, o sea, el hombre, y su Isha, la mujer, pero no estaban avergonzados. Ahora bien, vamos al capítulo 3 y allí vamos a empatar hasta el 21. Y ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Jehová Elohim había hecho. Miren que no está diciendo que la serpiente fuera un animal, sino que la serpiente era más astuta en comparación con el resto de cosas que estaban en la tierra. Recordemos, la serpiente antigua llamada Diablo y Satán estaba delante del trono del Señor como portador de luz y como el que dirigía la orquesta del Señor, y veremos más adelante la trascendencia en la próxima
estudio, la trascendencia de ser el portador de la luz y de estar delante del Señor dirigiendo la orquesta. Y entonces, de allí ante su rebeldía es expulsado, y la misma palabra lo dice, cuando lo analicemos lo vamos a mirar ya en detalle, dice que fue expulsado a la tierra, y luego por eso dice que hay fiesta en el reino de los cielos, pero hay de los que habitan la tierra y el mar, lo dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, allí ya se encontraba a Satán, aquí a nivel de esta tierra, entonces solamente era comparable con qué, con los animales que estaban en esta tierra, y era más astuta que ningún animal salvaje que Jehová Elohim había hecho. Ella dijo, la serpiente, ¿ha dicho realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el Edén? Sin hacer énfasis, no hizo ese énfasis, lo hago yo. Él tenía que haber mantenido, incluso en las versiones dices, ¿ha dicho realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el Edén? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del Edén, pero del fruto del árbol en el medio del Edén, Elohim dijo, no comerán de él ni lo tocarán o morirán. De nuevo habló la serpiente a la mujer, no es verdad, que de cierto morirán, porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Elohim conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Y ella tomó más o menos estas mismas palabras. Y en el mismo orden es el que utiliza el Señor para hablar de cuando los vigilantes vieron atractivas a las mujeres y tomaron de ellas, de cada una de ellas, conforme les plació. Luego dice, ahora, tengamos en cuenta una cosa, la tentación real, la oferta real que les hace a Satán es, no crean a la palabra de Jehová, porque Jehová lo que quiere es que ustedes no sean iguales o superiores a él. Y esa es la misma oferta que hoy le están haciendo al hombre, a través de aquellos que se llaman magnates, líderes, lo que sea, que son simplemente utensilios de espíritus que han caído en desobediencia delante del trono. Dice que ella tomó algo de su fruto y comió, y también dio un poco a su esposo y él comió. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos, así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse delantales, el hombre por el hombre. Ellos oyeron caminar a Jehová Elohim en espíritu. Allí algunos lo traducen como en la brisa. Es que ruaj, que es la palabra en hebreo que se utiliza allí, puede significar espíritu, viento o brisa durante el día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Elohim, de Jehová Elohim, como el hombre que sabe que ya está sentenciado porque aun cuando no ha pasado por un juicio ante un juez, ya hay juicio. Dice, se escondieron de la presencia de Jehová Elohim entre los árboles del jardín. Habló Jehová Elohim al hombre, ¿dónde estás tú? La palabra que utiliza allí es lo ayeka. Lo ayeka no significa tan sencillo como ¿dónde estás tú? Lo que significa es ¿dónde estás con relación a mí? ¿Cuál es tu posición con respecto a mi ubicación? ¿Qué tienes? ¿Qué relación? ¿Por qué la distancia, se ha distanciado nuestra relación? Es básicamente lo que dice el Señor. Habló él, o sea, Adán. Escuché la voz tuya en el huerto, tuve temor, porque estoy desnudo y me escondí. Le dijo a él, o sea, le dijo Jehová al hombre, ¿quién te dijo que estabas desnudo? A no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené de él que no comieras. Habló el hombre, la mujer que me diste, allí empiezan, no hay arrepentimiento, empiezan a echarle la culpa al otro. La mujer que me diste para estar conmigo, me dio del fruto del árbol y comí. Habló entonces Jehová Elohim a la mujer, como quien dice, sigámosle la cuerda a este y para que termine dándose cuenta que no fue culpa del otro, cada quien asumirá su propia culpa. Dice, habló Jehová Elohim a la mujer, ¿qué fue lo que usted hizo? Habló la mujer, la serpiente me engañó, así que comí. Así como dicen muchos, es que el diablo me incitó. Entonces el Señor dice, sigámosle la cuerda. Habló Jehová Elohim a la serpiente. ¿Por qué hizo esto? Ah, no, perdón. Porque hizo esto, usted será maldición. Por sobre todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra.
te arrastrarás sobre tu pecho y tu panza, y comerás tierra por el tiempo que vivas. En algún dicen por toda tu vida. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo es, usted ya tiene un límite para su vida. Usted lo que va, ya tiene una sentencia de muerte, le dice a la serpiente. Seguimos en el versículo 15 que dice, pondré enemistad entre usted y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella. Aquí ya está casando el Señor, estableciendo que va a haber una contienda entre la descendencia de la serpiente, el hijo de perdición, y el hijo de Jehová, nuestro Redentor, el Mesías. Habrá una contienda entre ellos. Y esa contienda la describe el libro de Apocalipsis. Y le llama a aquel que presenta contienda, al engañador, al que recibe el poder de Satán, se le conoce como la primera bestia. Y aquel que ejerce también esa autoridad se le llama segunda bestia o falso profeta. Dice, hablando de la descendencia del Mesías, y hablando del Mesías, perdón, él aplastará su cabeza. O sea, le causará una herida de muerte, lo eliminará. Y usted, hablándole a la serpiente, la descendencia de usted le herirá en el calcañar. O sea, le habrá de causar dificultad, le presentará oposición. Dice, a la mujer le dijo, yo aumentaré en gran manera tus dolores y tus quejidos. Usted dará a luz con dolor. Pero miren que antes de eso ya no había dado a luz. Entonces, ¿cómo ella sabía lo que significaba dar a luz? Así como también conocían el significado de la muerte, por lo que veían aquí en la tierra. Aquí en la tierra, como había muerte, era necesario que hubiera nacimientos para reemplazar a los que mueren. En el reino del Gadadén, todo era creación, todo es creación de Jehová, todo. Dice, sus deseos serán hacia su marido, él regirá sobre usted. A Adán le dijo, porque escuchaste la voz de tu mujer. Le pasa a muchos. Desobedecen la voz del Señor por obedecer la voz de sus esposas en muchos casos, o porque están súper enamorados, o porque quieren evitarse conflictos y cantaletas. A Adán le dijo, porque escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual di una orden, diciendo, de él no comerás. Maldita es la tierra por tu causa, no maldito el hombre. Y está maldiciendo la tierra, pero miren lo que sigue. Maldita es la tierra por tu causa. La palabra que utiliza allí es, la palabra completa es Arar Haadama Babureja. Ahora, la palabra Babureja es la que marca la diferencia. Por tu causa. Él viene de la palabra Abur, que es el Strong 5668. Y realmente su contenido es, además de por tu causa, es por amor. Maldita es la tierra por amor, por grandeza, a causa de, a fin de que llegue ¿qué? Hasta que llegue el amor. ¿Ese amor quién es? Ese amor es Yehoshua. Y Yehoshua ya vino. Y cuando rescató al hombre, dice que nos rescató de la maldición del pecado. Dentro de la maldición del pecado estaba la maldición sobre la tierra. Por lo tanto, cuando el Señor en este tiempo nos invita a que nos desliguemos del sistema y a que seamos autónomos en nuestra alimentación, volviendo al campo, que es la fuente de nutrientes y fuente de libertad, para que no estemos sometidos enteramente a este sistema cuyo dominio, cuando dice, no podrán comprar ni vender, está hablando de un dominio económico, financiero, es que la tierra está puesta allí para que nosotros, los que hemos sido redimidos con el pecado, podamos comunicar esa redención al suelo y sea libre de esa maldición. ¿Por qué? Porque esa maldición estaba limitada ¿a cuándo? A cuando viniera el amor. ¿Estaba ligada a quién? Al amor. ¿Y quién es el amor? El amor de Yehoshua. El amor es el Padre. Jehová, o el Padre, dice, Dios es amor, dice Juan. Luego dice, con dolor, ha sido traducido así. Pero la palabra que utiliza es isabón, que es el Strong 93, perdón. Puede significar dolor, pero realmente significa con trabajo, con preocupación,
Comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que venga el amor. A partir de la venida de Joshua podemos descansar. No significa que no podemos no trabajemos para que la tierra produzca. Debemos trabajar, pero ya no con preocupación, sino con la certeza de la bendición. Ella producirá espinos y cardos para ti y tú comerás plantas del campo. Allí no le está autorizando a matar animales para comer. Eso ya pasa después del arca, que veremos dentro en el próximo Shabbat. Dice, comerás pan con el sudor de tu frente, está haciendo énfasis en el trabajo, hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella. Tú eres polvo y regresarás al polvo. El hombre llamó a su mujer Java, que viene de Hayim, que significa viviente, porque ella era la madre de todos los vivientes. Jehová Elohim hizo vestiduras de pieles a Adán y su mujer y los vistió. Las vestiduras eran de oro, pueden significar de pieles como pueden significar de luz. Y es importante establecerlo para lo que viene más adelante en el próximo estudio. Así él expulsó a Adán. En otras dice, así él rechazó a Adán. Y realmente la palabra que utiliza es Yasgarés, que es el Strong 1644 y su raíz es Garash. Significa lo repudió, como quien se divorcia, porque es aplicable también al divorcio. Los echó, los hizo salir, pero conducidos, o sea, él no se apartó de ellos. Así como quien lleva una posesión, los llevó como una posesión, los expatrió, los retiró de su presencia, pero básicamente lo que significa es los envió fuera. O sea, no los rechazó, los envió fuera. Y los colocó, dice, y colocó al oriente en Kedem, pero entonces dirán, entonces tampoco es oriente, aquí significa es de antes, no porque también Kedem, que es el Strong 6924, significa oriente, antiguos, oriental, anterioridad en el tiempo, pero también significa en la parte de enfrente, en la parte frontal. En la parte frontal del Edén, del huerto del Edén, puso unos querubín con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí es donde yo digo que cronológicamente encaja Génesis 1, 28, 30, cuando dice, Elohim bendijo y les dijo Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que produce semilla para que esté sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que produce semilla os será para alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, en los cuales hay vida. Toda hierba verde les será por alimento, y así fue. ¿Y por qué creo que este encaja? Porque vi lo que sigue allí. Si siguiéramos Génesis 3, seguiría Génesis 4, 1 al 5. El hombre, Adán, conoció a Java, su mujer, y ella concibió a Caín, o sea, a Caín, que significa adquisición. Y dijo, he adquirido un hombre de Jehová. Además, ella parió a su hermano Ebel, que significa aliento. Ebel pastoreaba ovejas para pastorear, mientras que Caín trabajaba en la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo una ofrenda para Jehová del producto de la tierra, y Ebel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa, o sea, hubo sacrificio del animal, tenía que morir el animal. Jehová aceptó a Ebel en su ofrenda, pero de Caín sus ofrendas chatas o mikratov no aceptó con respeto, o sea, él no se acercó al Señor con respeto y por lo tanto no recibió del Señor agrado. Caín estaba lleno de ira y su rostro decayó por el odio. Y sabemos que en consecuencia mata a su hermano. Viene la caída del hombre. Después de la caída del hombre viene la caída de los querubín, que veremos más adelante y veremos en el próximo curso, en nuestro próximo estudio, y veremos que la caída de esos seres, de esos querubín, trajo consigo lo que hoy en día se conocen como los dioses. Todas estas cosas que se están encontrando en diversas partes tienen explicación cuando entendemos ese mundo espiritual y la dimensión de los de cada querub, de los querubín, de los serafín, de la vida espiritual, de los seres creados de esa población espiritual. Pero el Señor nos ha garantizado que por más engaño que haya,
Él siempre nos revela la verdad. Siempre que estemos atentos a escucharla y a obedecerla. Nos ha hecho libres del pecado. Eh, por favor, Luigi, nos lees Salmo 91, 9 al 16 ya para terminar y oramos y ya nos retiramos. Salmo 91, 9 al 16. Ok. Dice, por cuanto has puesto a Yahweh, que es mi refugio, a Elión por habitación tuya, no te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Sobre las palmas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Amén. A la muerte el Señor nos promete, como respuesta, larga vida. A la escasez y a la dificultad nos dice que nos saciará, que todo lo que hagamos será próspero, que el Señor nos librará de la adversidad cuando andamos en obediencia a Él, cuando reconocemos sus promesas y cuando nosotros hemos aceptado que como pecadores necesitamos un Mesías Salvador, alguien que sea propicio, que actúe en nuestro rescate. Su nombre es Yehoshua. La historia misma apunta a que el único medio de rescate del hombre sea alguien sin pecado, entregándose por nosotros. Y ese hombre, Yeshua, se entregó por nosotros en un madero para perdón de nuestros pecados. Siempre será tiempo de arrepentimiento. Nunca nos olvidemos que cada día que se diga hoy es tiempo de reconciliación. Entonces nosotros debemos hoy, en este instante, acercarnos al Señor nuevamente. El pecado entró por un hombre, pero también por un hombre vino el rescate. La muerte entró por causa del pecado, pero también por causa de la santidad de aquel que nos rescató del pecado, viene la vida eterna. Su nombre es Yehoshua. Es tiempo de volver a Él. Es tiempo de volver a sus promesas, porque el que se cobija bajo su sombra recibe de sus promesas. Y se cumplen sus promesas en cada uno de aquellos que hemos creído firmemente en que Él nos rescató del pecado y de la muerte. Un día estaremos delante de Él, pero glorificándolo, exaltando su nombre. Otros estarán delante del Padre, recibiendo juicio y sentencia. Que seamos de los primeros, por favor, de los que estamos delante de Él en regocijo, en alegría, en fiesta, porque el Rey de Reyes, soberano de las naciones, ha venido a gobernar conforme lo ha prometido. Hermanos, bendiciones. Bendiciones, bendiciones hermanos. Hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga.